Buenos días, compartimos el reporte del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 10.097 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer, 31,9% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el 68,1% en el resto de nuestro país. 1.349.434 son los casos confirmados totales en el transcurso de la pandemia, 15 de los cuales tienen residencia en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días desciende a 9.274. La tasa de incidencia cada 100.000 habitantes es de 2.974 casos. Son 36.532 las personas fallecidas por coronavirus en la Argentina. La tasa de letalidad se mantiene en el 2,7% de los casos confirmados y la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 805 personas por cada millón de habitantes en nuestro país. Actualmente se encuentran bajo cuidados intensivos 4.292 personas como casos confirmados de coronavirus. El 37,9% de ellos son de la provincia de Buenos Aires, 27,7% en establecimientos de la provincia de Córdoba y el 4,7% en la provincia de Santa Fe. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional por patología COVID-19 y no COVID es del 57,8%. En provincias como Neuquén asciende al 88% la ocupación de camas de UTI, en Río Negro 87%, Chubut 85% y en Tierra del Fuego la ocupación de camas en terapia intensiva es del 81%. El buen dato son los pacientes, las personas recuperadas, 1.167.514, corresponden al 86,5% del total de los casos que se han confirmado y en la jornada de ayer son 11.040 las personas que han sido dadas de alta. Como casos activos en el día de la fecha hay 145.388 y representan el 10,8% de los casos confirmados. También la evaluación clínica, epidemiológica, laboratorial nos ha permitido descartar casos. Actualmente son 1.771.034 las personas que han consultado y han sido descartadas como caso de COVID-19. El trabajo del laboratorio, de la Red Nacional de Laboratorio, nos ha permitido alcanzar la cifra total de testeos de 3.585.077. A su vez, en la jornada de ayer se han realizado 48.691 testeos y la cantidad de test por millón de habitantes en lo que va de la pandemia es de 79.006 testeos. El porcentaje de positividad acumulado de los testeos realizados totales desciende al 43,29%. Agradecemos a los trabajadores y las trabajadoras de salud que con sus datos alimentan el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, el Sistema Integrado de Información Sanitaria, SISA, y a partir de ahí permiten la adecuada comunicación y adaptación permanente del plan sanitario a nivel nacional y provincial. Muchas gracias. En el día de hoy vamos a compartir la situación en relación a COVID en la infancia al 11 de noviembre de este año. A la fecha tenemos confirmados 8.080 casos en menores de 18 años. Tenemos descartados 175.855 casos en esta edad y de ese número de casos han fallecido 69 personas menores de 18 años. Se trata del 6,6% de los casos confirmados en el país, los que corresponden a los menores de 18 años, con un porcentaje de positividad de 32,4%. Cuando vemos la tasa de incidencia acumulada cada 100.000 habitantes en menores de 20 años por grupo de edad, podemos ver cómo se dividen en relación a los que son menores de 5 años, 19.418, entre 5 y 9 años, 16.725, entre 10 y 14 años, 22.931 y entre 15 y 19 años, 51.134. La incidencia aumenta en este grupo. La mediana de edad es de 14 años y el rango es entre 1 y 19. 5.357 casos fueron menores de un año, representa menos del 5% del total de los casos y la distribución por sexo es 51% femenino, 48,7%
masculino. Cuando vemos la presentación clínica, cuáles son los síntomas más frecuentes en menores de 18 años, podemos ver que el 40%, un poquito más del 40%, presentó síntomas respiratorios, casi el 23% respiratorios y neurológicos, el 13% solamente síntomas neurológicos, 10% presentó síntomas respiratorios y gastroenterológicos, dolor abdominal y diarrea, un 6% combinó el respiratorio, neurológico y gastroenterológico, y el resto en diferentes combinaciones. Tenemos la evolución clínica de los casos menores de 18 años en terapia intensiva. Son 285 casos los que requirieron internación en unidad de terapia intensiva. Eso corresponde al 0.3% de los casos confirmados en menores de 18 años. Y de esos 285 casos, 90, que es el 32.3%, requirieron asistencia respiratoria mecánica en relación a la internación en terapia intensiva. Cuando vemos los casos que han fallecido, esos 69 casos que han fallecido, el 50 de esos casos tenían comorbilidades, 3 fallecieron sin comorbilidades identificadas, 3 casos fallecieron por causas no vinculadas a COVID y 13 continúan en estudio. Así que el último dato es en relación al síndrome inflamatorio multisistémico, que es una entidad, un síndrome, un conjunto de signos y síntomas relacionados al virus, al SARS-CoV-2, que se ha descrito predominantemente en niños, que es una reacción inflamatoria en múltiples órganos, que puede incluir también los vasos. Tenemos 63 casos reportados. Entre 0 y 4 años, 22 son los casos, entre 5 y 9 años, 23, entre 10 y 14 años son 17 los casos y entre 15 y 19 años es un caso reportado, y podemos ver la distribución de los casos de síndrome inflamatorio multisistémico por semana epidemiológica. En ese contexto, con este síndrome, 34 casos registraron PCR detectable a SARS-CoV-2 y 29 casos fueron confirmados por criterio clínico y epidemiológico, 21 casos requirieron internación en terapia intensiva y 9 requirieron asistencia respiratoria mecánica. Esta es la situación que habíamos compartido y actualizamos en relación a COVID-19 en pediatría. Seguiremos actualizando otros grupos como las personas gestantes durante la semana que viene. En el día de hoy, la doctora Alejandra Picconi, que es la jefa del Servicio de Virus Oncológico del Instituto Anlis Malbrán, comparte una novedad importante y una buena noticia en relación a la prevención del virus papiloma humano, del cáncer de cuello de útero en Argentina, y un dato muy importante para Latinoamérica. Buenos días, Carla. Buenos días, Alejandro. Buenos días a todas y todos. Un placer estar en este espacio. En este contexto de la pandemia, hoy me gustaría referirme a otro virus, el virus papiloma humano, cuya sigla es VPH. Este virus infecta a varones y mujeres y puede producir diversas enfermedades genitales. El mayor impacto lo produce en la asociación con el cáncer cérvico-uterino. Justamente en estos días estamos atravesando un evento histórico, porque el día martes 17 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud lanzó la Estrategia Global para la Eliminación del Cáncer Cérvico-Uterino. Nuestro laboratorio, el Servicio Virus Oncogénicos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de la Anlis Malbrán, es el laboratorio de referencia nacional y regional para virus papiloma humano y se encarga de hacer investigaciones que aportan datos para el Ministerio de Salud de la Nación. En este contexto, se acaba de publicar en una revista científica internacional un estudio que realizamos en nuestro laboratorio con la colaboración también de diferentes centros de distintos lugares del país, y que demostró que la vacunación en Argentina contra virus papiloma humano ha sido exitosa. Es muy importante destacar que hasta ahora los datos de mediciones de impacto de la vacunación provenían solamente de los países de altos ingresos, Norteamérica, Europa y Australia. Por lo tanto, nuestro trabajo es el primero en Latinoamérica. Quisiera finalmente destacar
que desde el 2011 nuestro país cuenta con políticas públicas para la prevención de esta infección y de sus enfermedades asociadas, que son fundamentalmente la prevención por vacunación y también el tamizaje de las mujeres en sus controles ginecológicos. Por lo tanto, recomiendo a todos los padres que vacunen a sus niñas y a sus niños cuando cumplen 11 años y a las mujeres que se hagan sus controles ginecológicos periódicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Importantísima información, datos para Latinoamérica. La efectividad vacunal es entre el 93.5 y el 89.3, dependiendo del genotipo de VPH. La vacuna contra VPH está en el calendario en Argentina a los 11 años, tanto para las mujeres como para los varones. Son 2 dosis, es gratuita y es muy importante, como decía la doctora Picconi, poder tener el esquema de vacunación completo para prevenir la infección por VPH y en el caso de las mujeres, el cáncer de cuello de útero, que es un problema muy relevante para la salud pública. En ese sentido, también el reconocimiento al Instituto Malbrán, a todos los programas ampliados de inmunizaciones para poder generar esta evidencia que es muy importante para el equipo de salud, para la población y para los medios también difundir, poder difundir que la vacunación contra VPH es efectiva y disminuye la circulación de los genotipos de alto riesgo y que tiene una efectividad muy alta, es muy importante para mejorar la adherencia, mejorar las coberturas de vacunación y seguir trabajando para disminuir la incidencia y sobre todo las muertes por cáncer de cuello de útero. Muchas gracias.